Buenas tardes, tribu. Una tarde más juntos aquí en Tribu de Interioridad. Como todos los sábados, compartimos siempre una hermosa charla con quienes nos acompañan. Y bueno, hoy un saludo especial para todas las mujeres en el Día de la Mujer. Me voy a tomar este atrevimiento, Miguel, y bueno, también proponer para el próximo sábado a ver si hay mujeres que se animen a hacer un debate, charlar y ver qué tienen para decir, porque siempre las mujeres son muy creativas, eh, tienen mucho empuje. Bueno, a ver si alguna quiere compartir. En la tribu hay varias mujeres, hay muchas mujeres, así que, bueno, venimos con unas charlas de hombres, así que vamos próximamente a esperar charlas de mujeres como nos va a acompañar Feli Moreno, eh, nos va a acompañar Viviana Quiroga, una amiga también en este mes, así que van a ser bienvenidas. Bueno, vamos al tema de hoy, un tema de espiritualidad práctica. José Antonio Nieto, pastor, él nos va a presentar este tema que nos interesa conocer y bueno, como nuestra tribu es de interioridad, cómo vivir una espiritualidad práctica. Entonces, lo vamos a escuchar, le vamos a agradecer su presencia y bueno, todo tuyo la palabra. Gracias por estar acá. Muy bien, queridos amigos, queridas amigas, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo que tengamos aquí. Antes de comenzar, quiero felicitar a todas las mujeres, dado que hoy es el Día Internacional de la Mujer, así que vaya mi felicitación para todos. Quizás escogí este tema un poco por hablar acerca de una espiritualidad que en muchas ocasiones eh, es más, eh, es poco entendida. Vivimos, como ya sabemos todos, en una sociedad donde el postureo y la apariencia de las personas, pues es lo que prima en este tiempo, sin darnos cuenta de que de alguna manera eso es una forma sutil de hipocresía. Eh, Espero que mis palabras a la hora de compartir con vosotros no está en mi deseo el dañar la intención de nadie. Hace ya prácticamente 42 años que entregué mi vida al Señor, como el producto de una crisis existencial y también el trabajo y el amor innegable que me manifestaron algunas personas que me hablaron de Cristo. Sabéis, compartí, creo, en la última reunión que tuve bueno, la primera y la última reunión que tuve con vosotros, que en mi vida laboral yo he sido ingeniero de minas, aunque toda mi vida he estado trabajando fundamentalmente en control de calidad en carreteras. Y esto pues me permitió tener mucho contacto con personas no creyentes y por supuesto poco espirituales. Todos sabemos que la ciencia, por lo general, se opone a todo aquello que no sea explicable, o por la observación o por la razón. Y además son personas que necesitan demostración de hechos y que no les vale en muchas ocasiones la palabra. Sin embargo, yo, como digo, como producto de esta crisis existencial, pues acepté a Jesucristo como mi Salvador personal y empecé una vida juntamente con Él. Y en mi vida procuré siempre tomar como modelo a Jesucristo en su relación con todo tipo de personas que le escuchaban. Eh, Desde luego, decidí no mostrarme en mi diaria relación ni místico ni espiritualoide, sino mostrar de alguna manera un cristianismo práctico. Algunas veces, en muchas ocasiones, sobre todo un ingeniero
que tenía bastante preocupación acerca de la espiritualidad, él me preguntaba y me decía, ¿cómo tú aparentemente nadie podría sospechar, salvo cuando tú hablas de lo que hay dentro de ti? Cualquiera diría, acostumbrado a ver a cierto tipo de cristianos, son tan espirituales, están por encima del bien y del mal, pero sin embargo tú eres una persona normal. Y yo le digo, es que el cristianismo no se trata de aparentar algo diferente, se trata de ser realmente lo que tú eres. Así que yo siempre he huido de aquellas personas en mi entorno que aparentaban esa espiritualidad que no se ajustaba a lo que realmente vivían, porque a mi entender la espiritualidad debe de ser real, práctica y cercana a los que nos rodean. Si no cumple estas cualidades, es muy difícil que la espiritualidad pueda llegar a otras personas. Forzosamente en esta comparecencia yo tengo que hablar acerca de la vida cristiana porque es lo que profeso. Aunque estos consejos que yo pueda dar o lo que voy a compartir con vosotros sean aplicables a otras realidades. Aunque están relacionadas, desde mi punto de vista, hay una gran diferencia entre interioridad y espiritualidad. Porque la interioridad, como bien sabéis vosotros, se refiere al proceso de mirar hacia adentro de uno mismo y conocerse profundamente. Podríamos decir que es la capacidad que la persona tiene para reflexionar sobre sus pensamientos, emociones, deseos, valores, y tiene que ver fundamentalmente con la autoobservación y la autoconciencia. Es decir, en la interioridad uno trata y pretende de entender cómo es, cómo se siente y qué quiere y por qué actúa de una determinada manera. Sin embargo, insisto, siempre desde mi punto de vista, sin deseo de querer dañar a nadie. Por el contrario, la espiritualidad es una dimensión más amplia que puede incluir la interioridad, cómo no, pero la trasciende. Eh, im- Implica presentar un sentido profundo de la vida, una conexión con algo más grande, ya sea Dios, el universo, la naturaleza, el prójimo o un propósito trascendental. Porque la espiritualidad involucra valores, sentido de trascendencia, conexión y propósito. Esto es fundamentalmente el cuerpo que, a mi modo de entender, define la espiritualidad. Por tanto, la forma que yo he vivido y vivo esta espiritualidad, perdón, de una forma práctica, puedo resumirla en algunos puntos que han conformado y aún conforman mi vida. Cuando leemos la Biblia, porque es mi libro de base, Jesús se nos muestra como una persona maravillosa y ciertamente asombrosa. Aprender de Jesús en su relación con los demás, para mí particularmente, siempre fue un motivo de inspiración. Así es que, desde mi experiencia de vida, el primer paso para vivir una espiritualidad práctica se centra en no considerarme superior a los demás, sino ponerme en el lugar del que habla, tratar de comprender sus dudas, sus miedos, sus frustraciones y aún, a pesar de que pueda burlarse, no confrontarle, sino hablarle con el amor y la pasión que ha producido en mí la relación personal que tengo con Jesucristo. Es incuestionable que si ando por la vida considerándome santo y a los demás pecadores, nunca podré vivir una espiritualidad práctica y desde luego voy a ser de muy poca ayuda a los demás. Creo que compartí en la reunión que tuve, en esta primera reunión, que durante años prediqué la palabra de Dios en el hospital de la cárcel de Carabanchel en Madrid, en medio de tantas necesidades de esta juventud que allí están.
Eh, en aquel momento yo no había estado ni siquiera ordenado en el ministerio. Entré en este ministerio por un juez de primera instancia que posteriormente llegaría a ser una persona bastante famosa, por el juez Garzón, y con el que tuve bastante contacto, y él me abrió la puerta para poder hablar a estas personas del amor de Dios. Recuerdo que en una de estas ocasiones me reuní en un gimnasio en el hospital de la cárcel con más de 30 jóvenes. Allí estábamos en ese espacio pequeño, apretados, y yo tenía que llevarles un mensaje de esperanza a pesar de la indiferencia y de la curiosidad, cuando no del rechazo, de estos jóvenes, porque hablar de Dios en este ambiente carcelario es un reto y a veces bastante complejo. Pero cuando yo tuve aquellas jóvenes delante, yo no sé, no sé cómo no me atacaron, porque la palabra que yo tomé para tratar de hablarles del amor de Dios fue los ladrones en la cruz junto a Jesús. Y ellos en principio, cuando yo le hice la lectura, se pusieron como en guardia, diciendo, este viene ahora a machacarnos y a decirnos que todos somos ladrones, pecadores. Pero no. Mis primeras palabras que yo les dije al terminar la lectura fueron, yo no estoy aquí para juzgaros. Probablemente, si yo hubiera vivido las mismas circunstancias que vosotros, es muy probable que yo también estuviera aquí. Por tanto, en ese momento me puse en su lugar y hablé de la importancia que tiene el comprender a los demás y darnos cuenta que a pesar de que estemos sufriendo circunstancias adversas en la vida, siempre podremos ayudar a otros, como fue el caso de Jesús crucificado. Sin embargo, tuvo una palabra de amor para aquel que estaba a su izquierda. Al terminar, después de expresar, yo les hice la invitación para recibir a Cristo en su corazón y todos, sin excepción, levantaron su mano para entregar su vida al Señor, porque identificarme con ellos me dio paso para poder hablarles del amor de Dios por cada uno de nosotros. Por tanto, el primer paso que yo entendí para expresar una espiritualidad práctica era la identificación con aquel del que hablaba. No sé si habéis tenido la ocasión o la oportunidad de que alguien os haya hablado de Cristo. No es muy frecuente que la persona se ponga en el lugar de aquel al que va a hablar. Generalmente siempre está en un estrado un poco superior y tú eres el que estás más bajo, y eso hace que las personas siempre se pongan a la defensiva. No es esa ni nunca ha sido, ni a lo largo de estos 42 años de cristianismo, nunca ha sido mi interés de ponerme por encima de los demás, sino comprender, porque a fin de cuentas yo estuve también en ese lugar, en el lugar del que tú hablas, en el lugar de que tú predicas, también estuve yo y estaba en la misma circunstancia. En segundo lugar, como he comentado, el estudio de la palabra de Dios y una relación personal con Cristo a través de la oración, esto lleva forzosamente a parecerte a la persona con la que te relacionas. Cuanto más te relacionas con una persona, más te pareces a ella o más te asemejas a ella. Por tanto, eh, en este contacto personal con Jesús llegué a aprender y sobre todo a entender mi propia debilidad y en la reflexión de mis fallos diarios, lo cual me llevaría y me lleva realmente a ser lo que el mundo quiero que vea en mí. No la imagen de un hombre súper espiritual, sino una persona igual a los demás, aunque diferente, por haber puesto mi vida en las manos de Jesucristo. Para mí es vital mantener una relación diaria con el Creador y conocerle cada día un poco más, comprender su amor, su ternura, y esta relación día a día cambia mi vida. Es decir, lo que necesitamos es intimidad.
y, a ser posible, intimar con la persona a la cual estamos tratando de compartir o de establecer una conexión que pueda trascender esta espiritualidad. Por tanto, poniendo esto en contexto, una de las cosas que demuestra si la espiritualidad es práctica o es simplemente un postureo o una imitación de dicha espiritualidad es si tú eres capaz de amar a los demás. Esto significa, amar a los demás no significa que vaya por ahí dando abrazos ni besos, sino significa procurar la comprensión de las debilidades del otro, los fallos, la inconsistencia de algunas vidas y no ejercer sobre todo de acusador, sino entrar y practicar un acto de tolerancia, si bien no debemos de transigir o no debo de transigir con aquellos actos que vayan en contra de nuestros principios. Una de las cosas que he aprendido a través de estos 42 años de entrega al Señor es que la madurez espiritual o llegar a trascender en esta espiritualidad no se produce de la noche a la mañana. Requiere un tiempo, requiere constancia, requiere establecer hábitos y sobre todo requiere de un servicio hacia los demás. No se trata de ser filántropo ni altruista, que bueno, el que lo quiera ser, pues que lo sea. Pero el servicio a los demás, que yo entiendo, es práctico y fundamentalmente lo baso en ayudar a otros para que puedan salir adelante. He comprendido que cubrir las necesidades de las personas tiene un costo. Y este cubrir las necesidades de otro forzosamente debe de ser temporal. Es decir, no puedo llevar continuamente las cargas de los otros. Ese no es mi papel. Yo debo, pues, ayudar a que esas personas encuentren, confiando en Dios, los recursos para salir adelante. Y, por supuesto, sin esperar un reconocimiento, porque el mérito en absoluto es mío. Lo que Jesús quiso enseñarnos es que siempre que pueda, debo perdonar la ofensa y perdonar al ofensor, que no voy a devolver mal por mal ni ojo por ojo. Y de esto habría mucho que hablar en su momento. Tampoco es de mucha madurez espiritual ni refleja una espiritualidad práctica el dar por sentado que tengo todas las respuestas. Ni aún ahora con vosotros lo pretendo. Solo estoy realmente compartiendo mi experiencia de vida. No trato de que esto que estoy apuntando sea una guía para nadie. Sencillamente es como yo entiendo, como yo vivo y como yo trasciendo esta espiritualidad práctica. Porque la auténtica madurez como base de una espiritualidad está basada en reconocer que aún no sé nada como debía de saberlo. Como dijo Sócrates. En esto Miguel es bastante ducho. Yo solo sé que no sé nada. Y esta es la realidad. Esto forzosamente me lleva a examinarme honestamente, a examinar mi vida y mi corazón, dándome cuenta que si no fuera por el Señor, tal vez sería el más grande de los pecadores, como Pablo, el apóstol San Pablo llega a decir a Timoteo cuando escribe a su discípulo amado. Timoteo le dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto es lo que le daba autoridad a Pablo y le hacía transmitir a sus discípulos, especialmente a Tito y Timoteo, que fueron sus pastores adjuntos, esa espiritualidad práctica que le llevaría a no ser servido por los demás, sino a ser él el primero en servir. Y no quiero cansaros mucho más,
Pero para terminar esta disertación, me queda por decir que la espiritualidad práctica me debe de llevar a servir con un corazón correcto. No se trata solo de hacer cosas buenas, sino de reflejar el amor y la compasión de Dios. En esta sociedad tan estresante que vivimos, es muy fácil caer en el activismo si no tenemos un corazón genuino. Diariamente me pregunto, aún en mi labor de profesor, si estoy sirviendo a Dios por amor o por obligación, o lo que estoy buscando es el reconocimiento de aquellos que me escuchan. El rey más conocido de Israel fue el rey David. Y él, en un momento eh, de introversión, en un momento de interioridad, podemos decir, él clamó a Dios, examinándose a sí mismo, después que había pecado con Betsabé, después que había mandado matar a su marido Urías, él como rey, y ser, y ser confrontado por el profeta Natán. Él se acerca a Dios y le pide dos cosas: un corazón limpio y un espíritu recto. Y estas dos cosas, fundamentalmente, conforman una espiritualidad a prueba de dudas, un corazón limpio y un espíritu recto. Por ello, yo particularmente diariamente me cuestiono para saber si busco reconocimiento o realmente quiero ayudar a otros en todo aquello que hago. Hay un concepto equivocado en todo esto y que consiste en pensar que para servir hay que tener mucho tiempo, hay que tener dinero, hay que tener habilidades especiales, pero no es así. El servicio comienza con lo que ya tenemos. Algunas maneras prácticas de mostrar esta espiritualidad incluyen visitar a los enfermos. No se necesita quizás un poco de tiempo, sí, pero no se necesita mucho. Acompañar a personas solitarias, ayudar a los necesitados, apoyar proyectos solidarios. En un mundo que camina tan de espaldas unos a otros, donde la soledad ya se ha hecho tan patente, uno cuando va aquí en la ciudad, en el metro, o cuando vas caminando por la calle o estás en un autobús, te das cuenta que la gente está sola, está aislada. Cada uno está pendiente de su smartphone, de su teléfono, de su tablet, y eh, no hay ningún tipo de relaciones. Y sin embargo, las personas necesitan muchas veces algo tan sencillo como que las escuchen. Otras personas necesitan esperanza y otras necesitan saber en quién confiar. Por tanto, un corazón limpio me lleva también a defender la justicia, a ser pacificador en medio de las crisis que enfrentamos las personas. Qué difícil es esta función, la de ser pacificador o mediador, si queremos llamar, en medio de las discusiones, no echar fuego a ninguna de las dos partes, sino puesto en medio, tratar de razonar, tratar de ayudar y tratar de buscar que la paz sea lo que medie en medio de las personas. Por tanto, ya para no cansaros más, porque parezco aquí un santo, parece que yo no tengo ningún fallo, ningún defecto, pero sí, solamente estoy explicando o tratando de manifestar en qué yo baso mi espiritualidad práctica y servir a los demás en amor y obediencia a Dios, porque cuando servimos con un corazón correcto, nuestra espiritualidad se vuelve real, práctica y sobre todo algo importante, transformadora. Soy Tú y yo estamos llamados a ser no solamente pacificadores, sino transformadores del lugar donde estamos. Tú y yo podemos modificar el ambiente, podemos enrarecer el ambiente o podemos clarificar ese ambiente. Podemos ser luz, podemos ser tiniebla, podemos ser sal, podemos no ser sal.
pero estamos llamados en esa expresión de interioridad que vosotros practicáis y en esa expresión de espiritualidad con la que yo estoy compartiendo, de llevar a las personas a una realidad transformadora. Deseo de todo corazón en estos minutos haberme hecho entender. Insisto, esto no es una guía de espiritualidad, es solo una experiencia transformadora basada en mi propia vida. Dejando atrás, resumiendo un poco, el orgullo de la autosuficiencia, reconociendo mi debilidad y lo propenso que estoy a caer, haciendo del perdón y de la ayuda a los demás parte de este estilo de vida, podemos transmitir a otros, y eso es lo que más me importa en el corazón, podemos transmitir a otros una vivencia transformadora. Así que esto, en resumen, es lo que quería compartir con vosotros acerca de una espiritualidad práctica. Muchas gracias por darme vuestro tiempo, por haber escuchado con paciencia y deseo que en vuestra vida Dios os llene de éxitos, de bendiciones y si hubiera algún fracaso, no pasa nada, que nos lleve a la madurez recordando que todo en la vida, absolutamente todo, tiene un propósito. Muchísimas gracias. Muy linda tu exposición, como lo hiciste la primera vez, como dijiste, ya esta es la segunda vez que nos acompañas y realmente no nos cansamos de escucharte con ese mensaje bien concreto, práctico, bien tuyo, porque estás manifestando tu vida, tus Es, pensamientos, tus deseos de seguir en este camino tan lindo que vas transitando y cómo uno crece, ¿no? Como persona, como cristiano, como parte de este mundo en que vivimos. Te agradecemos un montón y vamos a darle la palabra a Vivi si quiere expresarte algo o preguntarte desde Polonia. Ella está conectada. ¿No tienes un mensaje para darnos? abre el audio. El audio, vive. Ahora, Ahora, Ahora sí. no, estuve escuchando porque me invitó Miguel y la historia de José lo conozco muy bien porque nos conocemos hace 22 años, hace 21 años ujú, que conozco a José, Miguel poco menos, pero también. Y bueno, yo soy general católica, entonces me gusta escuchar a José porque ser católica no es que soy práctica. Nací con catolicismo que me eligieron mis padres. Entonces estoy en esta etapa ahora mismo buscando la verdad. Mi verdad es creer en Dios. Eso sí, pero la religión, ¿cuál es? ¿Cuál es verdad? Porque todas religiones, como sabemos, todos tenemos razones. Todos queremos dar que cada uno tiene su razón. Cada uno habla de Dios, pero no lo hace como quisiera Dios que hagamos. Porque mi religión no dejé gustar, bueno, dejé que me gusta tanto por muchas cosas que está ocurriendo en la iglesia. Entonces,
mi verdad, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está esto que yo quiero? Quiero a Dios, la única cosa. Y la religión no me importa ni una en este momento. Así que sigo buscando. Bueno, añado un matiz a lo que ella está diciendo, y es que en realidad la religión no viene de Dios, la religión es un invento humano. La religión es el conjunto de ritos y de actuaciones que el hombre hace para alcanzar a Dios. El cristianismo se diferencia de cualquier religión porque no es una religión, sino que es un estilo de vida basado en el amor de Jesucristo. Por tanto, cualquier religión sí que tiene cosas buenas y tiene puntos positivos y tiene puntos negativos, pero sobre todo es un esfuerzo. El hombre hace el esfuerzo de agradar a Dios y le pone ofrendas y le pone velas y le hace sacrificios, hace todas las historias. Pero Jesucristo vino para darnos la oportunidad de alcanzar una vida eterna sin dar nada a cambio, solamente creer en Él. Eso es lo que le diferencia de cualquier religión. Y bueno, Vivi es alumna del seminario bíblico que yo comparto jueves y viernes y ya está ahí paciente escuchando en esa búsqueda que ella está transmitiendo ahora. Gracias. Gracias a ti por compartirnos tu pensamiento, tu visión, y creo que todos siempre estamos en esa búsqueda, ¿m? De nuestra espiritualidad y especialmente también, bueno, la interioridad como bien diferenció José Antonio. Entonces cada uno lo vive de manera diferente y cada religión tiene sus verdades y está en nosotros ir descubriendo aquello en que creemos, ¿no? Así que te agradecemos mucho, saludos a tu esposo argentino y bueno, algún día nos conoceremos. Muchas gracias. Gracias. Estaba recién conectada Silvia, no sé, perdimos la conexión para que nos hablara. Así que bueno, si ella vuelve, le vamos a dar la palabra. Por ahora tenemos a Magda desde, bueno, España, Madrid. Esperamos tu comentario y tus saludos. Gracias, Magda. Bueno, buenas tardes, José Antonio. Fantástico escucharte y coincidir en todo. Además, tenemos un pasado común, que hemos estado en cárceles. Bueno, yo por el lado de afuera, no sé tú, si además de ir tuviste alguna estancia interna, pero Brava y en todo salida, brava y caso, salida. todos hemos tenido algún delito, aunque no hayamos sido procesados. Bueno, no sabía que conocías al marido de la profesora de mi hija, que A cursó Garzón. con, con la mujer de Garzón Majadahonda, y era profesora allí en el Instituto Cardenal Cisneros, creo que era, donde iba ella. Sí, yo tengo dos experiencias, una en Valdemoro y otra en Navalcarnero, y coincido contigo que estos sitios nos enseñan más a nosotros que nosotros a ellos. Yo comparto esa sensibilidad que uno encuentra y la habilidad tuya de empatizar, de ponerte en el lugar de ellos. Yo les hablaba que había dos prontuarios en la vida. Uno inmaculado, que es el que uno nace, ¿no? Y Ajá. otro el mundano, los tropiezos y las faltas que te llevan a una condena que por supuesto es administrativa, es puntual y se reduce a un número de años en función del delito, ¿no? Pero que el delito va contra la actuación y no contra la identidad. Uno nunca puede estar preso de su identidad, uno está preso de su actuación, ¿no? Y aquí hay una analogía con respecto a las religiones, que si tenemos que procesarlas, muchas tendrían que estar en la cárcel, porque cuando confundimos el cómo con el qué o el instrumento, yo siempre digo una cosa, que esto es como hacer de tu GPS el destino, ¿no? Es decir, oye, yo voy a conocer Alicante, no, pero me guío por el GPS y estás en Valencia y tú sigues viendo el GPS,
Oye, pero debe funcionar mal porque Alicante quedó a la derecha, aquí 300 kilómetros, 200 kilómetros para abajo, ¿no? Y yo conozco tanta gente que antepone la religiosidad o la espiritualidad que tú le llamas a la verdad, pero a la verdad no discutible, a la verdad de los hechos. Es decir, si Alicante está al lado de Elche, no está cerca de Valencia, sino que está en Alicante. Entonces esa confusión que tú has eh, manifestado con ese coraje que las religiones es un invento de los hombres y que toda la burocracia es como creer que la Unión Europea es Europa. o como que la Comisión Europea está antes que Sócrates y Aristóteles. O sea, ¿qué tiene que ver? Hay algunos que yo creo que aman más Bruselas que la Grecia clásica, porque amar a Grecia clásica es estudiar filosofía. Y para entender a Bruselas tienes que ser eurodiputado y cobrar 20.000 euros al mes. Ya con eso te basta, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre instrumento que muchas veces, en lugar de facilitar la llegada a la meta, nos la pone más lejos. Entonces, dijiste una cosa, más que discrepar, es tener otro punto de vista. Al menos mi generación, que es la tuya, no nos llevamos muchos años, es que nos enseñaron a amar al prójimo sin enseñarnos a amarnos a nosotros mismos. Esa es la Entonces, primera muchas base. veces yo estoy impulsado a dar lo que no tengo, o no sé si lo tengo, o al menos no he tenido tiempo de confirmarlo. Entonces, esto es como decir, te doy vino, pero es de odre nuevo, de odre viejo. Ah, no sé, lo tengo en la botella. O sea, entonces yo no sé lo que estoy dando. Y en mi caso, que yo, por supuesto, como Vieslava, eh, nací católico, me bautizaron católico, no vengo de esa ciudad maravillosa del Gran Valesa, que era Dansk, con puerto y con historia. Bueno, Buenos Aires también tiene puerto, pero no tiene la suerte de haber tenido a un líder carismático, que me encantó la carta de Valesa, creo que fue uno de los pocos documentos en el tiempo que lleva Trump que ha escrito con la sabiduría de las personas que han padecido, porque no hay luz sin cruz. Y yo creo que lo que ha tenido Valesa desde su militancia temprana es aliarse con el Papa en su momento y con toda la gente como para ir a por el comunismo, ¿no? Que en definitiva demostró que juntos somos más. Y yo creo que en la vida de Cristo nos ha demostrado que no hay que tener grandes currículum para ser apóstoles, todo lo contrario, ¿no? Los eligió a los apóstoles sabiendo que eran los más burros, o uno de los más, que si no rebuznaban eran bastante burros, porque Más sencillos. Pedro era más obcecado, y al más obcecado le dijo, sobre ti construiré mi iglesia. O sea que de casting y de técnica de selección no debía saber mucho, porque no hablaban ni su idioma bien, solamente pensaba que había pescado de noche, y cuando le dijo tira las redes bajo un sol, era más desconfiado por su experiencia, por su sesgo de experiencia, ¿no? Que su Sí. verdad creía que era su propia práctica, ¿no? Y eso es lo que nos confunde también como espirituales, como religiosos, creemos que la verdad no está en un documento bíblico, que no está en lo que nos dicen, sino en lo que nosotros creemos eh, subjetivamente, con ese desvío de proyección que le cabe a tu humano, que lo que ha vivido él tiene más verdad que la propia Biblia, ¿no? Entonces yo creo que en esa espiritualidad práctica que propones, que es maravilloso, yo antes de hablar de amor al prójimo, perdona que sería el único distancia que tomo de lo que has dicho, yo empezaría una cruzada, si me quedan 10 años o 15 o 20, de cómo amarnos a nosotros mismos sin temor a caer en la inmodestia, en esa sensación que si yo hablo de mí, soy un ególatra, soy un creído, soy un argentino, ni más ni menos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si el aceptarme no es ser narciso, es quererme, tomar conciencia de mi cuerpo, de Cuando, mi mente, de mis pensamientos, de mis emociones? Entonces, todo ese tipo de cosas que sabemos que en la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II había que pedir permiso para leer los evangelios, porque no, era como un sacrilegio leer esos libros que aparentemente yo por no ser sacerdote no estaba habilitado. Y estamos hablando, el Concilio Vaticano II fue principio del siglo XX, ¿no? Allí por la segunda década del siglo XX, o sea, que no han pasado 100 años de los 2000, durante 1900 años no se permitía acceder a la verdad.
la verdad la interpretaba un señor que no siempre se había leído lo que decía. Entonces, vamos realmente a contrarreloj del conocimiento, pero mucho peor de la sabiduría, de la modestia, de acceder a la sabiduría, porque quien no tiene modestia no accede a la sabiduría. Entonces yo creo que estamos todavía en el mundo de la ilustración, el mundo cartesiano, del pienso, luego existo. Yo siempre promuevo de la tribu que primero existo y después veré si pienso, o si siento, o si te hago caso, si te escucho, si me quiero, si no quiero, si soy ateo. Pero claro, todavía aquí estamos viviendo la ilustración, que le creemos más a un libro, ¿me entiendes?, que realmente a los hechos de Pedro, a los hechos de un apóstol que te dice, yo tuve fe. ¿Por qué no la tienes? Si yo sabía menos que tú, si yo había leído menos que tú. Pero yo creí, no porque vi, sino porque lo seguí. Entonces yo creo que hay una crisis de fe, pero una crisis de fe en la persona, en el hombre. El hombre no cree en el hombre. ¿Cómo va a creer que se ve en el espejo cada día, pero para peinarse, para pintarse y para hacer el gilipollas, pero no realmente para verse como él es? Entonces yo creo que en esa crisis de fe en el hombre, porque el gran problema es del Homo no sapiens, porque de sapiens tiene poco. Es un hombre que ha evolucionado evolutivamente, pero no cognitivamente. Entonces yo creo que el trabajo es ciclopio, ¿no? Es un tema que yo creo que como pastor apacientas a tus ovejas, pero yo creo que hay que apacentar a los pastores, a los colegas, que no siempre llevan a todas las ovejas a donde hay que llevar. Y cuando le surge una oveja negra, si no la acusa de racista, la acusa de rebelde y gamberra. Digo, no, pero yo estoy No para opinando. los papeles para devolverla a su país. Es que si no te lo tomas como humor, uno sufre mucho, porque yo creo que lo que más destaco de tu consejo es que sin voluntariado no hay militancia activa. Si tú no cambias un pañal, no sabes dónde está el culo, por más que, por más que te lo duches todos los días. Pero como tienes que necesitar que alguien te diga si tienes un grano en el culo, pues solo no te lo ves. Yo no sé si hay alguna forma de que te veas un grano en el culo, si no preguntas, el grano como metáfora de las cosas que están en la espalda y no vemos, que cargamos con ellos cual mochilas pesadas. Y realmente yo siempre digo, le digo, escucha, ¿tú has facturado equipaje? Me dice, sí, yo hasta 20 kilos. Le digo, eso es lo que te permite la línea aérea. A lo mejor tienes más y se los estás colando, ¿no? Que son los problemas que llevas. Esa gente que toma vacaciones y dice, me voy a cambiar de aires. Y le digo, pero si el problema va dentro tuyo, por más que estés en la Antártida, no vas a cambiar de aires, porque los aires son interiores, no meteorológicos, ¿no? Entonces yo creo que todavía no diferenciamos muy bien lo de fuera por lo de dentro, porque hemos perdido 1900 años de exterioridad, de que digo lo que me dijeron, o repito lo que me dijeron, pero el grado de elaboración del hombre no llega a un siglo en casi 21 siglos. Entonces la proporción es geológica, ¿no? Esto es como la aparición del hombre. Si apenas podemos hablar de cierre del neocorte cerebral entre el salto del Neandertal al Homo sapiens y ahí muy despacito evolucionando hacia un momento que éramos más emoción. El cazador no pensaba, solamente tenía hambre y salía corriendo a buscar a la fiera. El hombre no tenía insomnio porque de tan cansado se dormía solo. Entonces, cuando al hombre le pusimos un cerebrito, no lo usamos bien y se recalienta, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que hay que hacer chapistería, pero también hay que rectificar el motor. Y me quedo aquí porque no puedo realmente tener tanto conocimiento como tú y no puedo ser hilar las frases sin caer en las emociones que todos estos temas nos traen, porque indudablemente tenemos una Has infancia y una juventud hecho dos. inercial que viene de la familia, ¿no? Y una adultez muy reciente, al menos mi adultez espiritual es después de China, hace 10 años, que yo vine muy hinchado, muy chulo, ¿no? Yo estaba muchos años en un despacho donde creía que había alcanzado el cielo. Y yo no sé si estuve en el infierno, pero que de cielo no tenía nada. Gracias, José Antonio. A vosotros por
darme la oportunidad de estar con vosotros. Solamente quería matizar esto, Miguel, en una realidad que has dicho, y es que para poder amar a los demás es necesario que nos amemos a nosotros mismos. Y esta es la triste realidad que el 90%, por decir un porcentaje, del ser humano manifiesta. Pero la realidad es que hemos vivido todos estos siglos hacia atrás, hemos vivido en una conciencia de subestima. Es decir, nadie, ni siquiera en nuestra propia casa, se nos ha animado, se nos ha estimado, se nos ha dicho tú vales, tú sirves, sino todo lo contrario, siempre no vales, no sirves, no eres suficiente. Y esto ha creado una conciencia universal de falta de estima dentro del propio hombre. Entonces, una de las cosas que el cristianismo trae es que te valora, te levanta por encima de tu subestima y te pone en un lugar donde, basándose realmente en que no necesitas aportar nada. Dios te dice, yo te amo a pesar de tus debilidades, a pesar de tus fallos, a pesar de tus frustraciones, te amo, te sigo amando, te he dado una vida eterna y no me va a importar lo que tú hagas. Procuraré que seas bueno, procuraré que seas correcto, que tengas un corazón limpio, pero aunque no lo tuvieras, a pesar de eso, yo te amo. Y esto es lo importante que debemos de interiorizar. Y tomando eso como base empezaremos a amarnos a nosotros mismos. Porque sin eso es imposible que puedas ayudar a los demás. Porque lo único que vas a hacer es transmitir tus debilidades a los demás. Pretenderás ayudar y lo único que transmites son tus heridas, tus frustraciones y la parte negativa de tu vida. Pero cuando realmente empiezas a valorarte a ti, empiezas a mirarte al espejo, como dice Miguel, decir, oye, no seré el más guapo, pero me acepto, soy como soy, porque Dios me ha hecho así. Y además soy una individualidad, no hay otro como yo. Miguel, no hay nadie como tú. Ni hay nadie como tú, Nora, ni como tú, Vivi. No hay, es por mucho que lo busques, no lo hay. Somos únicos en el mundo con una individualidad perfecta. Entonces, amémonos nosotros y démonos valor a nosotros mismos para que podamos también ayudar a otros en las mismas necesidades. Yo me temo que voy a pedirte permiso para asistir a ese seminario bíblico porque creo que me faltan muchas respuestas para todas las preguntas que nos llegan. Tú sabes que estamos ante una generación que está más que educada, súper informada. Y estamos Esto de confundiendo información. información con educación, ¿no? Sí, Y ahí estamos con un grupo de padres separados, ¿no? Que están también con crisis, haciendo un poco de coaching y mentoring. Y tú sabes que las preguntas que ellos nos hacen es, pero ¿cómo puedo creer o amar a quien no veo si durante 20 años no he podido amar a la madre de mis hijos que estuve viendo, que padecí las de Caín para sacar una familia adelante? Eso es una pregunta. Y otra que ya es de los hijos, que si el padre, por supuesto, no tiene un camino de fe, menos van a tener los hijos, es que nos traslada a los padres. Dice, ¿qué le digo a mi hijo cuando me pregunta en un catecismo, en una confirmación? Que yo no sé si vosotros en los evangélicos no hacéis ni catecismo ni confirmación, ¿no? Estoy Pero, confirmado pero en mi ascendencia, en mi origen fui católico y fui bautizado por la Iglesia ya. Católica, fui confirmado por el obispo, pero no, en la Iglesia protestante no se hace esto. Ya, fíjate, pero la pregunta que nos trasladaba un padre el otro día de un hijo adolescente de 20, 20 y pico años. Dice, papá, vamos a ver, tú me hablas de un Dios omnipotente, ¿no? Sí, hijo, es omnipotente, omnisciente. Y dice, pero vamos a ver, si lo puede todo, ¿no? Omnipotente, si yo no entiendo mal, es que todo lo puede, ¿no? Y no puede financiar a la iglesia que pasan el cepillo después de cada servicio, cada misa, me piden dinero. Claro, y el tío que está bloqueado emocionalmente porque está en una transición de divorcio y demás, llegó un momento que es una pregunta más clara agua. Es decir, y el otro día se lo planteé a un sacerdote y hemos tenido un debate, en decir, hasta que la iglesia no deje de pasar el cepillo y muchísimos, con todo respeto, pastores de Sudamérica, yo estuve en Brasil en diciembre, el 40% del parlamento brasileño
son pastores evangélicos que por sus cepillos son multimillonarios. Ya. Entonces, no es un tema de la Iglesia Católica, estamos usando a Dios para autofinanciarnos. Entonces, yo el otro día a un hombre del Opus, además muy amigo nuestro, capellán de un colegio aquí de católico, le dije, hasta que la Iglesia no deje de lado el cepillo y deje de lado esa especie de que Dios es omnipotente, pero en lo económico no. Oye, aquí hay un sesgo que ya tenemos que explicarlo o tenemos que cambiar nuestros modos y modalidades, porque cuando no hay lógica, no hay correspondencia, ni fe, ni continuidad en lo que programamos. No sé si tienen el mismo punto de vista que yo, José Antonio. Bueno, depende. A ver, tengo que reconocer que la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, porque católico significa universal, la Iglesia de Roma tiene unos recursos que no tienen normalmente el resto de las congregaciones. Dentro del protestantismo, lo que pasa es que siempre hay abuso, pero dentro del protestantismo, la Iglesia protestante no tiene ayudas del Estado como es la Iglesia de Roma. No solamente tiene sus propios recursos en cuanto a edificios, en cuanto a valores, sino que además tiene una ayuda estatal. Pero la Iglesia protestante no es así. Por tanto, la Iglesia tiene que financiar sus edificios, sus limpiezas, sus recursos, sus gastos, lo tiene que financiar con las ofrendas de los que se congregan, de los creyentes. Entonces, es verdad que es que cuando la iglesia es muy grande, puede existir, y de hecho existe, y yo doy fe de ello, abuso por parte de algunos líderes que se llaman espirituales. Pero creedme, ninguno de estos tiene una espiritualidad práctica. Pueden ser religiosos, pueden llamarse a sí mismos espirituales, pero en el fondo lo que buscan es el dinero, la economía y el materialismo. Entonces es muy difícil poder separar todo esto. Vendrá un momento donde realmente uno ve el Espíritu de Dios es en aquellas congregaciones pequeñas, donde ves el esfuerzo de las personas, donde el pastor malamente, bueno, yo he pastoreado dos iglesias. Ahora estoy en otra iglesia como profesor, pero he sido pastor de dos iglesias. Y en ninguna de ellas yo trabajaba laboralmente como ingeniero y después llevaba a la iglesia. En ninguna de ellas yo tomé absolutamente ni un solo euro de la iglesia. Es más, aportaba de mis ganancias, aportaba también para el recurso de la iglesia. No todos pueden decir lo mismo, pero yo entendí el Evangelio de esta manera. Había tanta necesidad en la iglesia que yo prefería que el dinero que entrara por cajas fuera para ayudar a personas que no tenían para pagar la luz, que no tenían para comer. Y puedo decir, y lo digo sin vanidad, solamente en el amor de Dios, que cada persona que llegaba a la congregación por primera vez se quedaba. Había algo en el ambiente, un afecto real, un cariño natural, algo que no era impostado. Y la gente lo que realmente necesitamos es eso. Entonces, yo adoro las congregaciones pequeñas. Las congregaciones grandes, las macroiglesias, las detesto. Sean evangélicas, sean lo que sea, porque en este aspecto hay creyentes sinceros, evidentemente, pero también hay mucho creyente engañado por Ya. estos líderes espirituales que solamente buscan sus trajes de Armani, que los inviten a dar grandes predicaciones y para eso les buscan hoteles de 4 estrellas, que lo conozco, sé de lo que hablo, ¿entiendes? Entonces, ahí no hay una espiritualidad práctica, ahí lo que hay es un negocio. Y desgraciadamente, en la iglesia hay mucho negocio, sea del lado que sea. Pero lo que nos queda la esperanza es que un día todos vamos a tener que dar cuentas delante de Dios. Y cuando lleguemos allí, ¿qué le vamos a decir? Él me dirá, ¿qué hiciste con lo que te di? Y bueno, pues, porque yo sé y tengo profundamente la convicción en mi corazón de que un día vamos a estar delante de Dios y le vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos, bueno o malo.
porque no pensemos que por el hecho de ser creyentes y por el hecho de ser salvos ya no vamos a pasar el tribunal. La Biblia nos indica y el propio apóstol Pablo nos enseña que los creyentes van a pasar el tribunal de Cristo, que es un juicio de obras, no es un juicio para salvación, donde cada uno daremos cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, nuestras motivaciones. Bueno, nos quedamos con el mensaje de unidad y vamos a pasar ahora a Nora, que ella va a poner siempre esa paz que le caracteriza y nada, Nora. Bueno, sí, es un tema que realmente todos nos preguntamos, nos cuestionamos, porque bueno, en el reino de Dios todo puede pasar y hay estas distintas posturas. Sin duda tu mensaje es muy alentador y ojalá algún día todos podamos ser así, ¿no? Me Bueno, ha pasado trabajar en un movimiento que trabaja por el matrimonio y la familia católico y siempre hemos trabajado con el aporte de la gente y de cada uno de nosotros. Yo actualmente ya no estoy participando, pero sigo haciendo mi aporte económico para que el movimiento pueda seguir adelante. Y dentro de la iglesia hay muchos grupos y movimientos que también eh, reviven gracias al entiendo. aporte de cada uno, ¿no? Así que este, mientras uno sienta la presencia de Dios y el amor de la gente en ese lugar, eso nos va a demostrar qué es lo que vale realmente, como decías. Así que, bueno, te quería comentar, José Antonio, que también se sumó Manuel Rincón ahí, que él también nos había preparado su tema y esperamos verlo pronto. Él ahora tiene que hacer su viaje. No sé, Manuel, si querés comentarnos algo. A ver, Manuel, hola. bueno, si quieres contarnos de lo que vas a hablar en tu próxima charla, él también, Manuel nos ha acompañado ya en otra oportunidad y próximamente lo vamos a tener con nosotros también. Hola, Nora, no sé si me escucháis. Sí, sí, escuchamos. Ah, vale, vale, que te ponía aquí micrófono muteado. Bueno, desafortunadamente no me pude conectar antes a la charla porque he escuchado el final y me he quedado con las ganas de escucharla desde el principio. Tendré probablemente una oportunidad más tarde cuando se grabe. Eh, sí, bueno, hablaremos, o hemos estado hablando Nora y yo esta semana de una aportación. Yo llevo 2 años haciendo SEVA en India. SEVA es servicio, es ayuda, trabajando con necesidades comunitarias, ONGs, etcétera. Y hablaremos de lo que significa esta experiencia, de cómo hacerlo, de cuáles son los retos y, y bueno, y una vez pasados los retos también, pues qué tiene de bonito. Entonces, hablaremos de esto, creo, Nora, dentro de 2 semanas, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Bueno, estarás con nosotros acompañándonos. Muchísimas gracias, Manuel, por sumarte y bueno, siempre contando con tu presencia tan amorosamente en este grupo de la tribu. Así que Ujú. bueno, vamos cerrando. Un mensaje final que nos quieras decir, José, para todo el grupo. Sí, quería animaros para que, porque todo tiene un propósito y vosotros tenéis un propósito en estas reuniones de poder llegar a expresar dentro de vuestra interioridad, llegar a expresar estos sentimientos comunes que os unen, poder compartir vuestras necesidades y os animo a que sigáis teniendo esta comunicación porque, como decía con anterioridad, vivimos en una sociedad donde la gente cada vez está más aislada. Y estos grupos tienen como misión también poder aunar a las personas y poder compartir nuestras inquietudes, nuestras necesidades, lo cual siempre es muy positivo y os animo para que sigáis haciéndolo.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, a Vivi desde Polonia, Magna y bueno, Manuel ahora en España todavía, ya va a emprender un nuevo viaje y a la vuelta lo estaremos esperando para que nos comparta su experiencia en la India. Muchísimas gracias a todos, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Bendiciones. Gracias, Hasta luego. adiós, bendiciones.